los apellidos. Fue ese médico que durante 22 años ejerció la profesión de la medicina. Y después de 22 años de estar ejerciendo una profesión tan peligrosa, tan cuidadosa, aquí hay médicos, y gracias a Dios por ellos, por esa labor tan importante que realizan como médicos. Pero ese hombre llamado Juan Ramón, después de ejercer esa profesión de tanta responsabilidad, de tanto cuidado como es esa profesión de la medicina, ser médico, 22 años, se descubrió que era falso, que sus títulos que tenía en la pared como médico o como especialista no eran reales, eran falsos. Bueno, fue investigado, fue detenido, fue investigado y tuvo consecuencias por eso. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que una persona pueda ejercer una profesión de tanta responsabilidad, de tanta delicadeza, durante tanto tiempo, de una manera falsa, sin tener los conocimientos profesionales, la ética que se debe tener para ejercer, como dije, esta profesión de la medicina, ¿cierto? Pero es posible, sí, porque eso ocurrió. En muchas áreas de la vida, sí, en todas las áreas de la vida, ha habido personas que han aparentado ser lo que no son. Este médico aparentó ser un buen médico, un buen especialista, y era falso. Muchas veces hemos oído noticias de personas que aparentan ser autoridad, por ejemplo, alguien que se presenta como un policía y luego después se dan cuenta que era un delincuente. Algunas veces hemos oído noticias también de personas que se hacen pasar, que aparentan ser el obrero, el empleado de aquella empresa, del acueducto, de energía, telefónica, y después las noticias nos han dicho que ha sido un delincuente. En muchas áreas de la vida hay personas que han aparentado ser lo que no son, sí, ser lo que no son. ¿Es posible aparentar ser un buen creyente sin serlo? Yo no sé si aquí hay personas en esta mañana que hayan aparentado o que hoy estén aparentando ser muy piadosos sin serlo. Ser hombres y mujeres de fe sin serlo. Porque así como en esta rama de la medicina y en muchas otras ramas, ha habido personas que han aparentado ser lo que no son. La palabra de Dios también nos dice que es posible aparentar ser buenos creyentes sin serlo. Que es posible aparentar ser hombres y mujeres de fe sin serlo. Que es posible llegar a culto aparentando santidad, pureza, piedad sin serlo. Que es posible haber llegado en esta mañana a este culto después de haber tenido una pelea en casa. Que es posible haber llegado en esta mañana a este culto después de anoche haber visto imágenes, videos pornográficos, no sé, y estar aquí aparentando. Que es posible haber llegado en esta mañana a este culto, a esta escuela dominical, después de esta semana haber coqueteado a esa compañera de trabajo, haber mandado ese mensaje a quien no es la esposa. Que es posible. Dice la palabra del Señor así, sí. Y a eso se le llama, o Dios le llama, hipocresía. Hipocresía es el pecado de aparentar. Y sí que somos expertos en el aparentar. La palabra hipocresía fue una palabra que se dio originalmente a los actores de teatro que usaban una máscara. Y aquellos actores, personajes que usaban máscaras,
para representar un personaje que no eran ellos. Y a esos actores, después de la obra de teatro, que se hacía la presentación, decía: queremos presentarles a los hipócritas que en esta mañana o en esta noche representaron la obra. Hay muchas personas que hacen representación de vida cristiana, de fe y de piedad. Hay muchos hombres que aparentan ser buenos esposos en culto, en los cultos. Pero la esposa dice: si lo supieran. Hay muchas esposas, muchas mujeres que aparentan ser buenas esposas cuando estamos en culto. Aquí todos nos saludamos, besitos, abrazos, Dios le bendiga, cantamos. Pero muchas veces Dios dice: si supieran cómo es. A ese pecado, como dije, se le llama el pecado de la hipocresía. Sí. ¿Cómo se comportó usted esta semana en casa? ¿Cómo se comportó usted con su esposa? ¿Cuáles fueron las palabras que anoche, esta semana, le dijo a su esposa, usted esposa, a sus hijos? ¿Cómo fue su vida cristiana en esta semana, en su trabajo, en su estudio? ¿Qué fue lo que vio en aquellas redes? ¿Cuáles fueron los mensajes que miró o que envió? Las imágenes. Como creyente, como hijo de Dios. El hipócrita en casa grita, el hipócrita en casa insulta, amenaza, en el cuarto o en el baño ve imágenes que no debe ver, y en público aparenta piedad, aparenta ser buen creyente, aparenta ser un buen cristiano, aparenta ser un hombre de oración, aparenta ser un hombre de piedad. Sí, así es el hipócrita, dice la palabra del Señor. Por eso la hipocresía es la diferencia que hay entre lo que yo digo y lo que hablo, entre lo que usted dice y lo que habla. Perdón, lo que dice y lo que vive, perdón. Es la diferencia que hay entre lo que usted dice y lo que vive, lo que dice y lo que practica, de lo que cree y lo que vive, es la diferencia. La palabra del Señor en el libro de Isaías, que el evangelista San Mateo en el capítulo 15, el versículo 5 al 7, lo dice: hipócritas, bien profetizó este pueblo, el profeta Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra. Canta muy bonito este pueblo. Este pueblo de labios me honra, habla muy bonito. Este pueblo de labios me honra, ora muy bonito, canta muy bonito, habla muy bonito, saluda muy bonito, pero su corazón está lejos de mí. Inicialmente la palabra dice: hipócritas, bien profetizó el profeta Isaías. ¿Cómo cantan de bonito? ¿Cómo oran de bonito? ¿Cómo hablan de bonito? ¿Cómo saludan de bonito? Pero su corazón está lejos de mí, dice la palabra del Señor. Por eso, en esta mañana, el Espíritu de Dios nos lleva a una porción bíblica en el Evangelio de Lucas, ya leído anteriormente por nuestro hermano Edwin. Capítulo 12, y allí vamos a mirar, hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de eso, pero vamos a mirar que Dios detesta la hipocresía, que Dios condena la hipocresía. La hipocresía es el pecado de aparentar lo que no es. Es el pecado de aparentar ser un buen esposo cuando grita, cuando insulta, cuando trata mal en casa. Es el pecado de aparentar ser una buena esposa cuando no lo es. Es el pecado de aparentar ser un buen creyente cuando no se es un buen creyente. Es la hipocresía. Y Dios condena el pecado de la hipocresía. Dios castigará el pecado de la hipocresía. Hipocresía es fingir, es actuar, es dramatizar, es disfrazar. Es disfrazar una vida pecaminosa para ponerme una máscara en público. El hipócrita se comporta mal cuando está solo en secreto.
Entre menos público hay, menos gente hay, más mal se comporta. Y entre más público haya, más personas haya, más dramatiza. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, el versículo 1 dice: en esto, pero juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. En el capítulo 11 el Señor Jesucristo viene hablando específicamente en los últimos versículos a los escribas y fariseos, a los fariseos. Después deja a los fariseos, que era el liderazgo, el grupo religioso, social y político judío, quienes eran los encargados de enseñar la escritura y modelar la pureza. Después del capítulo 11, que el Señor les habla directamente a los fariseos, en el capítulo 12 el Señor dice que primeramente ahorita se refiere ya a los que no son líderes, no al liderazgo. Y dice, y primeramente se dirige a sus discípulos, y también estaba la multitud. Mire lo que dice el versículo ahí, dice: primeramente el Señor comenzó a decir a sus discípulos, ya no a los fariseos, ya a ellos los había condenado. Había condenado la hipocresía, la falsedad, el pecado de aparentar santidad de los fariseos. Y ahora se dirige a los discípulos, sus seguidores. Vamos a decir creyentes comunes y corrientes. Y les dice aquí: guardaos de la levadura de los fariseos, que es ¿qué? La hipocresía, el pecado de aparentar. Guardaos, primeramente dice guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En esa palabra guardaos podemos darnos cuenta que la hipocresía es un pecado advertido por Dios, denunciado por Dios. El Señor dice guardaos. Aquí cuando dice guardaos es cuídense, cuídense. Y mire que no dice guardaos de los fariseos. No dice así, ¿cierto? No dice guárdense de los fariseos, no hablen con ellos. No. Lo que dice es cuídense de comportarse igual que los fariseos. Cuídense de actuar disfrazando santidad. Cuídense de actuar aparentando la clase de creyentes que no son. Guardaos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, dice la palabra del Señor. Sí, aquí. Cuídense de comportarse como ellos. Eviten tener un comportamiento falso. Eviten aparentar santidad, piedad, fe, mientras en casa y durante la semana son impíos. Es lo que está diciendo el Señor aquí, denunciando el pecado de la hipocresía. Aquí el comportamiento que Jesucristo entonces quiere evitar es que como creyentes, aquí en este caso a los discípulos, lo que quiere evitar es que los creyentes, en este caso el pecado de la hipocresía, que es el aparentar espiritualidad cuando no lo es. Dios entonces, cuando dice guardaos, nos está mostrando que Él advierte el pecado de la hipocresía, que Él denuncia el pecado de la hipocresía. Ya lo ha denunciado en el capítulo 11 en los fariseos y en los escribas. Sí, lo ha denunciado. Recuerda que hipocresía es fingir. El hipócrita hace las cosas. Una de las cosas es que Dios también advierte el comportamiento, no solamente el pecado, sino el comportamiento de los hipócritas. El hipócrita dice una cosa y hace otra. Recuerda lo que mencionaba aquí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, el versículo 7 al 9, dice: hipócritas, bien profetizó, bien dijo el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que está diciendo este pueblo, dice una cosa, habla bonito, canta bonito, ora bonito, pero actúa diferente.
Una de las cosas que también hace el hipócrita y que el Señor precisamente advierte ese comportamiento es que normalmente el hipócrita condena cosas y luego las hace. Aquí en el capítulo 5, 7 del Evangelio según San Mateo, recuerdan esa porción cuando el Señor dice allá también a su pueblo, San Mateo capítulo 7, el versículo 1 en adelante, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y el Señor sigue hablando ahí, dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Más adelante dice: porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Y el versículo 5 dice: hipócrita, saca primero tu viga, ¿cierto? Entonces el hipócrita, como dije, también denuncia una cosa, cierto, en otros, pero hace lo mismo. Por eso alguna vez ha condenado, ha criticado algo y luego usted lo hace. El Señor dice: hipócrita, primero saca la viga. El que condena y hace lo mismo, dice, es hipócrita. Dice la palabra del Señor, es un hipócrita. El hipócrita hace las cosas para que lo vean, para que lo alaben, para que lo elogien. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, el versículo 5 dice: y cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Por eso es tan fácil caer en el pecado de la hipocresía en este lugar, porque aquí necesitamos que nos vean como buenas personas, como buenos creyentes, como hombres de fe, como buenos esposos, como buenas esposas. Dice también la escritura en San Mateo 23:5, antes, hablando de los fariseos que eran hipócritas, dice: antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las calles, en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen maestro, maestro. Es tan fácil, como dije, caer en ese pecado de la hipocresía en lugares como estos por esa imagen, ¿cierto? Que no queremos perderla. Mire que aquí en el caso de los fariseos, el hipócrita aquí, hablando de los fariseos, hacían cosas para ser alabados, para ser elogiados, para ser llamados maestros, líderes. Sí. ¿Sabe por qué normalmente se hace eso? Porque el mal creyente en casa no tiene esos elogios. El mal esposo en casa no tiene esos elogios. La mala esposa como mal creyente en casa no tiene esos elogios. El mal obrero, el mal empleado allá en la empresa no tiene esos elogios, porque allá sí saben cómo se está comportando. Allá en casa los hijos y la esposa sí saben cómo es ese esposo, cómo es esa esposa, cómo es ese hijo. Y entonces aquí sí, como aquí no se sabe, entonces aquí hay saludos, amabilidad y todo eso. Y es lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice: para ser vistos, para que los llamen. Y es lo que hace el hipócrita. Aparenta obedecer la palabra de Dios en público, pero en privado la desobedece. Por eso Dios también advierte y denuncia la motivación de los hipócritas, como dice ahí. El hipócrita actúa así, aparenta santidad, aparenta piedad, aparenta fe, para perder el reconocimiento donde hay mucha gente, para no perder el reconocimiento y la alabanza en público. Por eso aparenta, porque si la gente se da cuenta bien cómo es como creyente, entonces ya no se elogia, ya no se saluda bien, ya no hay la alabanza, el reconocimiento. Para ganar reconocimiento de la gente, como dice ahí la palabra del Señor, para ser llamados, para que la gente los salude. Allá los fariseos, por ejemplo, el ser un escriba, el ser un fariseo, en esos tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesucristo, era muy elogiable. Los papás motivaban a los niños a que fueran como él, mire, porque él aparentaba cierto. Y a ellos se les saludaba, dice ahí, que diferente, ¿sí?
Al obrero, al vecino, al empleado común y corriente se le saludaba común y corriente. Adiós, ya, buenos días. Pero al fariseo, al escriba, el saludo era especial. Se detenía y había una reverencia. Y ellos no querían que la gente se diera cuenta cómo era su comportamiento real, su vida, porque perdían ese saludo, ese elogio, ese reconocimiento. Y eso es lo que pasa muchas veces dentro de estas cuatro paredes. Y olvidamos que la vida cristiana no se vive solo en estas cuatro paredes. La vida cristiana se vive en casa. Como esposo, la vida cristiana se vive allí en casa, con mi esposa, con mis hijos. Como esposa, la vida cristiana empieza allí en casa, con su esposa, con sus hijos. Sí, porque lo que no se vive en casa, lo que no se vive en la semana, lo que no se vive en el trabajo, y lo que se trata de mostrar aquí es hipocresía. Es el pecado de aparentar. Y el Señor condena. Dice: guárdese, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, que es el pecado de aparentar en la iglesia, en público, en las calles, lo que no se es en casa. Hay enseñanzas y hay cosas de pronto cuando hablamos de pecados o enseñanzas que a veces podemos decir: esto pasa para otro. Pero hermano, yo creo que en esta enseñanza, este tema, la verdad es que el Señor creo que habla a todos. 99% creo más de las personas caen en el pecado de la hipocresía, de aparentar. En público mostrar, tratar de mostrarse lo que no es en casa, en la semana. Sí. Y eso es lo que el Señor está condenando aquí, sí. Entonces los escribas buscaban reconocimiento, los fariseos buscaban reconocimiento, que la gente los reconociera, los respetara, los saludara. Muy amables y un saludo muy especial. Sí. Y muchas veces es lo que ocurre, mis hermanos, entre nosotros. Ese esposo mostrarse como un buen esposo, como muy tierno, muy comprensivo, muy amable, muy protector de su esposa. Y así lo vemos. Pero Dios dice: si supieran. Pero esa esposa dice: si supieran cómo es en casa. Esa esposa también comportarse muy comprensiva, muy sujeta, muy sumisa, muy respetuosa de su esposo. Y así se ve en culto. Muy saludable, muy amable. Pero Dios dice: si supieran. Pero ese esposo dice, y esos hijos dicen: si supieran. Sí. La gente dice: uy, qué espiritual, qué hombre de oración, qué hombre para saber teología, para saber doctrina, para saber Biblia. Pero Dios dice: si supieran cómo se porta allá en casa. Qué hombre tan amable, qué hombre tan saludable, tan respetuoso. Sí, aquí en culto, todos amén, saludos. Pero esos hijos, dice: si supieran. Dios dice: si supieran cómo es ese hombre. Aún ese hombre que pasa allá a la plataforma, aún ese hombre que tiene ese ministerio, que tiene ese reconocimiento. Ese es el pecado de la hipocresía. Ese es el pecado de aparentar santidad, de aparentar piedad, de aparentar fe, de aparentar amor, de aparentar amabilidad, cuando se es lo contrario. Cuando se es lo contrario. Y ese era el pecado denunciado por el Señor en los fariseos. Y el Señor dice a sus discípulos: cuídense de comportarse como los fariseos. Cuídense de vivir una vida de santidad aparente. Cuídense de eso. Dios condena la hipocresía. Dios denuncia la hipocresía. Uno de los pecados más denunciados por el Señor en los evangelios es el pecado de aparentar piedad, de aparentar santidad. El pecado de mostrarse aquí en culto de jóvenes como un buen joven, como un joven muy obediente, como una niña muy obediente y respetuosa de su mamá, de su papá.
y aún de los que participan acá. Pero allá en casa, lo contrario. Allá en el colegio, en la universidad, si supieran. En San Mateo capítulo 23 el Señor 8 veces dice: hipócritas. Lo dice en el versículo 13, hipócritas. Versículo 14, hipócritas. Versículo 15, hipócritas. En el versículo 25 de nuevo dice: ay de vosotros hipócritas. Ay, otra vez en el versículo 27, hipócritas. En el versículo 29, ay de vosotros hipócritas. Mire que para el que aparenta santidad, dice el Señor, ay, ay. Es una exclamación de sufrimiento que viene, de dolor que viene para el que aparenta aquello. Es la idea aquí. Jesucristo ahí en Mateo 23, como dije, hace una denuncia y una condenación de la hipocresía terriblemente. Los trata aquí a los fariseos y escribas como insensatos, como bóvedas, sepulcros llenos de huesos de muertos, malolientes. Los trata como serpientes, como generación de víboras. Los trata como una generación de víboras que tarde o temprano el hipócrita recibirá el castigo de Dios por aparentar lo que no es, dice la palabra de Dios. Como dije anteriormente, la motivación del hipócrita es que la gente lo reconozca, lo admire, lo salude, le diga: qué hermano tan espiritual, qué hermano para ver Biblia, qué hermano para conocer doctrina. Que la iglesia lo admire en el hogar, en la casa, cuando no lo es lo que es en la iglesia. Y es lo que dice la palabra del Señor. Por eso Dios rechaza el creyente que se porta de una manera en casa, de una manera en el trabajo, en la semana, y de otra manera en la iglesia, aquí. Dios rechaza y condena al creyente que aquí vive como santo y en casa como impío. Ese es el pecado de la hipocresía. Dios rechaza a los creyentes que viven, como dije, como santos en la iglesia, en el templo, y como impíos en la casa, en el hogar y en la semana. Dios de esos creyentes dice: ay, ay, ay lo que viene, ay lo que viene para ellos. ¿Cómo escaparán del castigo de Dios, del juicio de Dios? Dice el Señor en su palabra. La hipocresía es un pecado no solo advertido y denunciado por Dios, sino la hipocresía es un pecado que corrompe todas las áreas de la vida cristiana. Mira lo que dice, volviendo a Lucas 12:1. Guardaos de qué. Guardaos de qué. De la levadura. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se ilustra? Porque el versículo dice: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la levadura aquí? ¿Qué es qué? La hipocresía. La levadura aquí está siendo usada por el Señor Jesucristo, ¿sí? Como un ejemplo, como una ilustración de la hipocresía, del pecado de aparentar. Y el Señor dice: guardaos, directamente no dice guárdense de la hipocresía, sino dice guardaos, cuídense de actuar, de comportarse como los fariseos. Y dice: guárdense, cuídense de la levadura. ¿Qué es levadura? Es un polvo de hornear, ¿cierto? Digamos, ¿cierto? La levadura para el pueblo de Dios, muy especialmente en las fiestas, como la fiesta de la Pascua, era prohibido comer pan con levadura. La levadura tiene varios usos, implicaciones en la palabra del Señor. Primeramente es eso, como conocemos literalmente, sí, el polvo de hornear. ¿Y por qué? ¿Y qué indica eso precisamente, cierto? Es un elemento que distorsiona aquel material, aquella harina. Que así sea muy poquita la cantidad que llegue en esa harina, de una vez le da otra forma, ¿cierto? Aumenta el tamaño, distorsiona, fermenta también. Y es la idea. Para los judíos, como dije, era prohibido, especialmente en las fiestas como la Pascua, comer pan con levadura. Pero en este caso aquí no se está refiriendo al polvo, en este caso de hornear para fermentar,
para darle volumen al pan, ¿cierto? Sino aquí lo está tomando el Señor como ilustración de lo que es la hipocresía. La levadura en la palabra del Señor, como dije, tiene varias implicaciones. La levadura en la Biblia es símbolo de pecado. Inicialmente, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, no podían comer pan con levadura, porque esa levadura era símbolo, implicación del pecado egipcio, durante el lugar en el cual habían estado algunos siglos. Y mire que en el Nuevo Testamento pasa precisamente esa misma implicación o similitud. Dice la Escritura, la palabra de Dios, en el capítulo 5, en la primera carta a los Corintios, el versículo 6 en adelante. ¿Recuerdan lo que está ocurriendo en primera de Corintios capítulo 5? En primera de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está denunciando un pecado de fornicación, de inmoralidad sexual. En el capítulo 5 de primera de Corintios, el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, está denunciando, condenando ese pecado. Un muchacho por allá esperó que su papá tal vez saliera a trabajar, no sé, y vivió sexualmente con la esposa del papá. Y cuando el apóstol Pablo entonces escribe, bueno, ¿qué han hecho ustedes allá? ¿Qué hicieron con ese muchacho? No, aquí está. ¿Cómo así? ¿Ustedes no han hecho nada? Ustedes no han hecho nada con ese inmoral. Se debe corregir, se debe disciplinar. ¿Cómo es posible que la iglesia esté así? Y entonces el apóstol Pablo dice, él debe ser disciplinado, entregado a Satanás, a ese inmoral. La iglesia no debe permitir eso. Y el versículo 6, capítulo 5, versículo 6 dice, en ese contexto ya explicado, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Qué? No, aquí está el muchacho. Estamos ahí esperando a ver qué hacemos. No, dice, eso no es correcto. ¿No sabéis que un poco de qué? De levadura leuda toda la masa. Aquí ya no está hablando del polvo de hornear. Aquí está usando la levadura como implicación o símbolo de pecado. Un poco de levadura. ¿No sabéis que un comportamiento de una persona ahí en la iglesia en pecado va a afectar a todos? Y el versículo sigue diciendo, limpiaos pues de la vieja levadura. Aquí levadura no está hablando, repito, a ese polvo de hornear, sino al pecado, para que seáis nueva masa. Todo esto ilustrativo, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Mira lo que dice el versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de, aquí está hablando de lo que es levadura, pecado, malicia, maldad, sino con panes sin levadura. ¿Cuáles son? Sinceridad. Y también dice el versículo, y verdad. Aquí la palabra levadura es tomada precisamente por el Espíritu Santo para hablarle al apóstol Pablo como implicación de pecado. Una persona ahí en la iglesia que está precisamente es un poquito de levadura comparados con todos. Porque posiblemente la iglesia podría decir, es uno solo que está mal. No, Señor, la levadura es poquita, pero fermenta todo. El pecado puede ser mínimo. Y yo no sé si en la vida usted tenga algunas cosas con las cuales esté luchando que sean levadura, y usted dice, es poquitico, es una miradita, es una palabra que le dije a esa compañera de trabajo, es una miradita, es un coqueteo ahí pequeñito. Levadura leuda toda la masa. Es un mensajito que le envié, es un mensajito solamente que recibí de esa mujer, de ese hombre. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Es una palabrita que le dije a la esposa nada más. Sí, es una palabrita subida de tono solamente. Un poco de levadura leuda toda la masa. Afecta toda su vida espiritual. Un pequeñito, llamémosle así, aunque no es pequeñito, pero somos expertos en disfrazar el pecado. Algo que se pueda llamar pequeñito pecado puede ser levadura que leuda toda la masa, que fermenta toda la masa, que le da volumen a toda la masa. ¿Qué estoy diciendo? Que afecta toda la vida espiritual, que afecta a toda la iglesia, que afecta a todo su hogar,
que afecta a toda su familia. Aquí levadura es implicación de pecado, como lo dice la palabra del Señor aquí. ¿No sabéis, dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, que un poco de levadura, uno solito en la iglesia, puede afectar todo? Y es lo que está diciendo aquí. También la palabra levadura en la Biblia también tiene implicaciones muchas veces de falsos maestros o de falsa enseñanza. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, el versículo 9, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está condenando algunas enseñanzas ya que se salen del contexto de la gracia allí en la iglesia del Señor, en las iglesias del Asia Menor, donde estaban recibiendo algunas enseñanzas de ley, donde estaban precisamente despreciando la obra de Jesucristo. El apóstol les dice aquí en el capítulo 5, el versículo 9 de Gálatas, dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Una enseñanza antibíblica, así no se vea una gran contradicción, una gran falsedad, cuidado, dice. Porque recibir un maestro, un falso maestro, una falsa enseñanza de radio, televisivo o presencial, cuidado, porque eso va a afectar su entendimiento, va a afectar su conciencia, va a afectar su vida. Es lo que está diciendo aquí. Cuidado. Y también, inclusive cuando se habla de los mismos fariseos allí en el Evangelio según San Mateo, mire que allí en San Mateo capítulo 16, el versículo 6, allí se refiere, usa la palabra levadura también para referirse a los falsos maestros, a la falsa enseñanza. San Mateo capítulo 16, versículo 6 dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, otra vez, y de los saduceos. Versículo 7 al 11 dice que ellos pensaban que se refería al Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice el versículo: porque no trajimos comida, pan. Pero el Señor no les está diciendo eso. Cuando dice guárdense aquí en este contexto de la levadura de los fariseos y saduceos, el versículo 12 aclara: entonces entendieron que no les había dicho que se guardara de la levadura del pan, sino de la ¿qué? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos, que era falsa doctrina y falsos maestros. En la palabra de Dios también la palabra levadura no solamente implica pecado, tiene ese significado de pecado, sino también de falsa enseñanza, de falsos maestros. Que una enseñanza del falso, una enseñanza falsa también puede corromper, puede dañar principios de vida, puede dañar una iglesia, puede dividir una iglesia. Cuando 1, 2 miembros, 3 miembros de la iglesia empiezan a oír falsa enseñanza, falsa doctrina, falsos maestros, eso puede llegar a dividir una iglesia. Pero cuando un creyente empieza a oír falsa enseñanza, no acorde con los principios de la palabra del Señor, su vida cambia, su vida cristiana, porque la doctrina es práctica, es vida. Sus convicciones cambian, sus hábitos de vida cambian, pero para mal. Y aquí dice: guárdense de esa mala doctrina, guárdense de esos falsos maestros. Pero en este contexto que estamos mirando en esta mañana, aquí en Lucas 12:1, la levadura se refiere a la hipocresía, al pecado de aparentar lo que no se es. El pecado de aparentar se puede aparentar también en casa, después de haber hecho en su trabajo no sé qué, llegar a aparentar en casa con su esposo. Hipocresía. Se puede también eso. Después de, mientras está por fuera en su trabajo, en su viaje, actuar diferente en contra de su esposa, de su familia, de la vida cristiana, y entonces llegar a la casa aparentando lo que no se es. Aquí el Señor dice: cuídense de la levadura. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Explicando un poco levadura. Porque estamos diciendo que la hipocresía es un pecado que corrompe, afecta todas las áreas de la vida cristiana, como hace la levadura, ¿sí? Y el Señor dice: cuídense de vivir aparentando lo que no viven en casa, lo que no viven en el trabajo, lo que no viven durante la semana. Cuídense de llegar a cultos disfrazados, dice el Señor.
disfrazados de piedad y de santidad. ¿Sabe quién es el experto en disfraz? Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 11. Y hay creyentes que se ponen los disfraz de la hipocresía para traerlos a la iglesia. Dice el versículo capítulo 11 de 2 Corintios versículo 13: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que disfrazan hipocresía, máscara, como apóstoles de Cristo, falsos maestros disfrazados. Versículo 14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza. Usted piensa, hermano, que Satanás le va a llegar a usted con cachos, con cola, botando fuego. No, él se disfraza. Él se disfraza. ¿Usted cree que un falso maestro le va a llegar a usted también? No sé, disfrazado, no sé con qué ropa, tal vez que usted piensa como llamamos a veces un satánico. No, él se disfraza. Satanás, para tentarle, se disfraza. Él no le va a llegar a usted con cachos, con cola larga, botando fuego por la boca. No, él se disfraza. Satanás se disfraza para tentarle, para que caiga en esa palabra, en ese coqueteo, en ese piropo, en esa mujer bonita, en ese hombre elegante, en esa página, en ese link que le llega a su celular, a su computador. Sí, en esa imagen atractiva, él se disfraza. Dice la escritura que Satanás se disfraza como ángel de luz. No espere que Satanás le va a llegar, como dije. No, nunca. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 15, que me llama la atención, que 3 versículos se repite la misma palabra: disfraz, hipocresía, falsedad, aparentar lo que no se es. Versículo 15: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como buenos, como amables. Dice aquí, como ministro de justicia, se disfraza. Este disfraz que habla aquí de Satanás y de sus ministros es el disfraz de la hipocresía, y que muchos creyentes se ponen el disfraz para salir de casa, y cuando llegan a casa lo sueltan allá, lo esconden, lo meten allí en el closet, el disfraz. Y ahí sí, los hijos, la esposa, el esposo se dan cuenta, ahora sí, sin disfraz, cómo es ese varón, ese esposo, esa esposa, ese hijo. Y cuando va a salir a la calle o se viene para la iglesia, hay que ir al closet y ponerme el disfraz para que el hermano me vea, para que la hermana me vea, para que en la iglesia sepan que soy un buen esposo, que soy una buena esposa, que qué amable, que sí sé la Biblia, que sí oro, que sí canto. Lo que dice la palabra del Señor. Por eso estamos diciendo que la hipocresía afecta todas las áreas de la vida, porque la Biblia lo compara con la levadura, con aquel polvo de hornear que afecta toda aquella masa, así sea muy poquita, ¿cierto? Así como un poquito de levadura, dice, afecta toda la masa. Entonces la palabra del Señor también dice que así es la hipocresía. El pecado de la hipocresía también corrompe otras áreas de la vida. El que aparenta santidad, el que aparenta fe, el que aparenta piedad, el que aparenta ser un hombre, una mujer de oración sin serlo, todas las áreas de su vida son afectadas. Dice San Mateo capítulo 6 versículo 1 que se puede aparentar amor. Dice: vuestras obras de justicia deben hacerlas, dice el Señor Jesucristo, sin buscar, sin tratar de buscar que las personas lo vean. Dice: no como los hipócritas. Que se puede aparentar amor. Por eso la Biblia habla del amor no fingido, no hipócrita. Y este lugar es muy propio para aparentar amor. Cuidado, hermanos. Aquí muchos esposos, hombres, a las hermanitas con abrazo, con beso, pero a la esposa nunca.
le dan un besito, un abrazo. Cuidado, esposos. Aquí sí, ¿cierto? Pero al esposo insultos, palabras. Cuidado con eso. Ahí Mateo capítulo 6, versículo 1, usted puede mirarlo y habla de eso, de obras de justicia para que los vean. Y aquí estas obras de justicia, buen comportamiento, amor, amabilidad, todo eso. Pero el versículo 5 del mismo capítulo 6 dice que se puede también, la hipocresía afecta la vida de oración. Porque es posible orar para que me vean. Para que me vean. Afecta la vida de oración, la hipocresía. Es posible, como dije, tener una vida de oración aparente, o sea, pública. Y eso también. Y aún una vida de piedad, porque el versículo, inclusive el versículo, mire, el capítulo 6, versículo 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. Y el versículo dice: no sean como hacen los hipócritas. Versículo 5 del capítulo 6 de San Mateo dice: y cuando oréis, no sea como los hipócritas. Y el versículo 18 dice: cuando usted muestre una vida de piedad, que aquí podemos ilustrarla con una vida de ayuno, no sean como los hipócritas, porque se puede disfrazar la piedad, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Yo pienso, hermanos, cuando estaba mirando estos versículos, o sea, el Señor me confrontaba. Y a veces me da miedo. Me da miedo. Porque yo decía, bueno, ¿qué tan sincera es mi fe? ¿Qué tan sincera es mi piedad? Y me estaba pensando que el momento de canto es uno de los momentos tal vez más peligrosos aún para ser hipócritas. Cantamos cosas que a veces no vivimos. La mies es mucha, hay gran necesidad. Y decimos en el coro: heme aquí, envíame a mí. Y no le hablamos ni al vecino ni al familiar que va rumbo al infierno, y nunca le presentamos a Cristo, y ahí sí estamos cantando: heme aquí, envíame a mí. Eso es hipocresía. Cuando no se le presenta a Jesucristo ni al familiar que sabemos que va a pasar una eternidad en el infierno. Y así podríamos seguir hablando de muchas otras canciones. Y creo que son canciones que cantamos con hipocresía. Cuando con nuestras palabras, el Señor dice: labios me honra, pero su corazón canta muy bonito, habla muy bonito, entona muy bonito, pero en su corazón su vida es otra. Y creo que esto, como dije, hermano, me llevaba inclusive a mirar esto, hermano. Porque creo que aún en el momento de canto, hermano, debemos mirar esto, reflexionar. Creo que a veces cantamos hipócritamente. Decimos palabras que no vivimos. Por allá unos muchachos que cantaban con guitarras, una de las canciones preferidas, alguien me decía, era Soy bautizado, una canción de los Alvarados, Grupo Alvarado: soy bautizado como man del Salvador. Y cada vez el liderazgo decía: hermano, ¿cuándo se van a bautizar? Decían: después. Y ellos siempre cantaban ese especial: soy bautizado como man del Salvador. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. El que vive aparentando en la iglesia, que no es en la casa, en el trabajo, lo que muestra en la iglesia, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como madre, es un creyente hipócrita. Es un creyente que esa hipocresía le daña la confianza en Dios y le daña la confianza en la familia. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Para quienes tienen o tenemos hijos, nuestros hijos saben que los padres nos equivocamos. Nuestros hijos no piden a los padres perfección, pero sí sinceridad. No hay cosa que dañe más la fe de los hijos que unos padres hipócritas. Que en la iglesia, Dios le bendiga para todo lado, oración, y en la iglesia como diablos. La mayoría de los hijos de padres hipócritas, cuando ya pasan de la adolescencia, niegan la fe. Niegan la fe. Sí. Aún de pastores, por supuesto. Sí.
Porque qué bonito habla mi papá allá en el púlpito, en la plataforma. Qué bonito se comporta mi papá y mi mamá allá en la iglesia. Qué bonito que así se comportan en la casa. La mayoría de los hijos de padres que disfrazan santidad, piedad, fe, que aparentan una buena vida cristiana, después de que pasan la adolescencia niegan la fe. Porque la hipocresía, como dije, es levadura que afecta a todo. Toda la masa, toda la familia, hace daño, sí. Sí. Y por eso es importante, mis hermanos, como padres y madres de familia, por supuesto, ser sinceros. Y no vivir una vida en la iglesia, en el templo, en 4 paredes, y otra en la casa, y otra en el trabajo. Sí. Pero también mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor aquí en el versículo. Guardaos de la levadura de los fariseos. De los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía es un pecado muy común en personas que tienen conocimiento de Dios. Aquí está hablando de fariseos. En el capítulo anterior, que es precisamente la porción de San Mateo, habla de escribas. Los escribas, los encargados de copiar, de explicar, de leer la palabra. Los fariseos, el grupo religioso, político, social judío, que eran los encargados de modelar la santidad, de explicar la palabra de Dios, de modelar la pureza. Muchos de ellos pertenecían al Sanedrín, grupo de 70 personas, que era como la Corte Suprema de Justicia allá, encargados de hacer leyes. Pero dice los fariseos. Y aquí el versículo 1 dice que, el versículo 1, la frase anterior dice, comenzó a decir primeramente ¿a quién? Comenzó a decir a sus discípulos. Discípulos, seguidores de Cristo. Conocían a Cristo porque eran sus discípulos. Habló a sus discípulos. Les previno, cuídense del comportamiento hipócrita de aparentar. Sus discípulos conocían a Cristo y dijo, cuídense porque ustedes pueden caer en la hipocresía. Fariseos conocían la palabra del Señor. No estamos hablando aquí de ateos, por supuesto el ateo también, toda persona, en toda área. Pero estamos hablando, vamos a decir, de este pecado en personas que conocen la palabra de Dios, que conocen a Dios. Aquí habla de fariseos, del liderazgo llamado espiritual de ese tiempo. Los pastores y ancianos de aquel entonces. Pero habla de los discípulos creyentes que no pasan a esta plataforma, pero también dice ustedes pueden caer en ese pecado. Pero eran sus discípulos. Mire cómo les llama a sus discípulos en el versículo 4. Mas os digo que, amigos míos, los apóstoles, personas que conocen la palabra del Señor. Los líderes o personas públicas caen en el pecado de la hipocresía. Los escribas y fariseos eran supuestamente los modelos espirituales y morales del pueblo y habían caído en el pecado de aparentar piedad, fe y santidad. Eran las personas públicas, quienes tenemos cierto servicio, liderazgo público. Cuidado músicos, coristas, cantantes, maestros de escuela dominical, ancianos de la iglesia, diáconos, cuidado. Porque ¿sabe por qué caemos en el pecado de la hipocresía? Porque la imagen que ustedes tienen de mí, la imagen que tienen del músico, del cantante, del que dirige, ¿qué tal que la pierdan? Se pierde el servicio, se pierde la participación. Por eso aquí me porto así, pero en casa. Cuidémonos el liderazgo. Cuidemos siervos, quienes pasamos a estos lugares, a este púlpito, a esta plataforma. No cuidémonos de abrigar ese pecado, sino de evitarlo, como dice, cuídense, dice la palabra del Señor. Quienes tienen ministerios públicos, de plataforma, de púlpito, tienden a caer más fácilmente en el pecado del aparentar, de la hipocresía. Sí, cuidado con esto, mucho cuidado, porque hay que mantener una imagen. Hay que mantener una imagen de participación, una imagen de servicio, una imagen de ministerio. Y no se puede quitar esa imagen.
Pero no solamente quienes pasan acá. Usted no piense que porque no pasa a este lugar, porque no tiene un ministerio público, un servicio público en la iglesia, usted está exento, libre del pecado de la hipocresía, porque el Señor aquí dice que habló primeramente a sus discípulos, después de hablar a los fariseos, a sus discípulos. El creyente común y corriente, el creyente que no tiene púlpito también puede caer, también está en peligro de caer en el pecado de la hipocresía, de aparentar lo que no vive, de aparentar en la iglesia lo que no vive en casa, lo que no vive en la semana, tratando de vivir en la iglesia, como dije, lo que no vive en su hogar, y es lo que dice la palabra del Señor. Sí. Por eso el versículo 1 habla a sus discípulos les habló, cuídense de la hipocresía. Versículo 4, amigos míos. Ya no habla al liderazgo de los escribas y fariseos, sino aquí ya no habla a las personas de mucho reconocimiento público, sino a sus discípulos, a los creyentes comunes y corrientes. Hermano, por eso no crea que porque usted no tiene un ministerio en esta plataforma, un ministerio visible, se puede salvar si no se cuida del pecado del aparentar, el pecado de la hipocresía. Cuídese de caer en este pecado, de dramatizar la vida cristiana, de actuar santidad, de fingir amor, de fingir amabilidad. Y es lo que dice el Señor aquí, en estos versículos. Y usted que vive criticando a los que participan, también. Recuerda que San Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5 dice, hipócrita. El que vive criticando al que participa, pero así dice, saca primero la viga de tu ojo, hipócrita. La palabra del Señor en los versículos 2 en adelante nos muestra que la hipocresía es un pecado que será descubierto y castigado por Dios. Mire, es interesante que en este contexto de aparentar piedad, el Señor en el versículo 2 dice, ¿por qué? Una razón. Guárdense, cuídense de aparentar santidad, de aparentar piedad, de aparentar fe. ¿Por qué? Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. ¿Qué es hipocresía? La hipocresía es el pecado de ocultar o disfrazar un comportamiento malo tratando de aparentar lo contrario. Y el versículo dice, cuídense de aparentar una vida de piedad, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído, ¿qué es lo que se habla a oído? ¿Cómo se le llama lo que se habla a oído? Secreto, secreto, secreto. Lo que ustedes han dicho en secreto. ¿Por qué se habla en secreto? ¿Para qué? Para que la gente no se dé cuenta. Y el Señor dice, todo lo que habéis hablado en secreto en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mire lo que dice el versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temed. Estos versículos, especialmente el 2 en adelante, nos muestra que la hipocresía es un pecado que será descubierto y castigado por Dios. La hipocresía es el pecado de ocultar o disfrazar comportamientos malos para que nos vean como buenos. La gente hipócrita oculta los malos comportamientos y aparenta lo contrario. Y Dios dice, todo esto se sabrá. Todo esto se sabrá, dice la palabra del Señor. Sí. Los creyentes viven de una manera en la iglesia y de otra muy diferente en casa, en el trabajo, durante la semana, y el Señor dice, todo esto se sabrá. Dios va a quitar esas máscaras. Dios va a quitar esa máscara, esos disfraces. Muchos creyentes tristemente santos en la iglesia y impíos en casa, y Dios dice, todo eso se sabrá.
todo aquello se va a saber. Dios está diciendo que Él un día va a quitar los disfraces, las máscaras. Cuidado, y es lo que Dios está diciendo. El hipócrita será desenmascarado por Dios, porque la hipocresía, como dije, es usar máscaras de piedad, de fe, sí. Y es lo que está diciendo el Señor. Un día se quitará esa máscara, dice el Señor. Claro que para Dios no hay máscaras. Para Dios no hay disfraces. ¿O cree que Dios no se dio cuenta de esa imagen que usted miró esta semana? ¿O cree que usted no se dio cuenta de ese coqueteo que usted le echó a su compañera de trabajo? Su esposa no, pero Dios sí. ¿O cree que Dios no se dio cuenta de ese video que usted miró esta semana de pornografía? Dice, todo eso se sabrá. Todo eso se sabrá, dice la palabra del Señor. Dios conoce tu vida de casa y también tu vida durante la semana, como tu vida en la iglesia. Dios sí oyó las palabras que usted le gritó a su esposa. Dios las oyó. Dios oyó esas palabras. Dios oyó esas palabras que usted como mamá gritó a sus hijos. Dios las oyó. Dios sí se dio cuenta de ese mensaje que usted borró. Dios sí se dio cuenta. Dios sí sabe. Pero públicamente Él va a quitar la máscara también. En esta vida y también, por supuesto, en el día del juicio. Dice la palabra del Señor que así va a ser. Dice Eclesiastés, que quiero luego también mencionarlo, 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. La hipocresía puede ser evitada y desechada en tu vida si usted tiene temor de Dios. Es lo que dice el versículo 4 y 5. El temor de Dios es el remedio contra la hipocresía. El temor de Dios es el antídoto perfecto contra el pecado de aparentar. El hombre y la mujer, el creyente que teme a Dios, evita o se aparta del pecado de la hipocresía. Dice el versículo 4: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarla en el infierno. ¿Sabe por qué se actúa hipócritamente? Por miedo a la gente. Y si se dan cuenta la clase de esposo que soy, qué vergüenza. Por miedo a la gente. Y si se dan cuenta la clase de esposa que soy, qué vergüenza. Por miedo a la gente. Y si se dan cuenta las palabras que digo, por miedo a la gente. Y el Señor dice, no. Usted actúa, dice el Señor aquí, hipócritamente por miedo a la gente. No, no le teman a la gente. Témanle a que puede matar y echar al infierno. A ese sí. Cuando se tiene temor de Dios, el temor de Dios, repito, es el odio al pecado. El temor de Dios es el remedio contra la hipocresía, contra el pecado de aparentar. Por eso, mientras en su vida no haya temor de Dios, respeto a Dios, reverencia a Dios, a un Dios que ve cuando usted abre ese celular, que ve cuando usted trata hacia su esposa, si no hay temor de Dios, se actuará con hipocresía. Inicialmente dije de un médico que durante 22 años aparentó conocimientos médicos sin serlo, títulos médicos sin serlo. Pero lo más triste es que un creyente puede aparentar santidad, amabilidad, amor, fe, piedad sin serlo. Usted puede llegar a culto y puede estar en esta mañana aparentando después de haber tenido tremendo problema en su casa antes de venirse con su esposa, y aquí aparentar. Hipocresía.
Usted puede aquí aparentar ser un buen esposo después de haber tratado mal a su esposa en esta semana. Y aquí mostrarse como un hombre de mucha piedad, hipócrita. Usted puede llegar aquí y estar cantando después de haber en la semana entrado a páginas, redes de internet incorrectas, hipócrita. Usted puede aparentar aquí después de, durante la semana, estar coqueteando a alguna compañera de trabajo o compañero de trabajo. Dios dice hipócrita, lo que la palabra del Señor dice. Por eso, que Dios nos ayude a vivir en casa durante la semana lo que nosotros mostramos acá. Lo que nosotros mostramos acá. Que Dios nos guarde vivir la vida cristiana solamente dentro de estas 4 paredes. Que lo que somos acá, seamos allá. Que lo que mostramos aquí, seamos allá. Hermano, hermana, quite de su vida toda máscara. Deje de aparentar. Porque en el día de juicio toda máscara y disfraz Dios la quitará. Y allí apareceremos real, tal como somos. ¿Eres un creyente verdadero, genuino? ¿Una creyente verdadera, genuina? ¿O hipócrita, que aparenta lo que no es? Hermano, hermana, que Dios te ayude, y como dice ahí Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Si usted hacemos cosas buenas también ocultas, no se preocupe, que Dios la va a sacar a la luz también. Hay hermanos que desde las 4 de la mañana se arrodillan a orar por quienes pasamos acá y nunca lo sabemos. Un día Dios sacará eso también bueno a la luz. Lo que usted haga bueno en secreto, Dios lo sacará a la luz, porque dice: toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero si hay máscaras, disfraces de santidad y de piedad y amabilidad, allá saldremos tal como somos. Puesto de pie, iglesia del Señor, oremos en confesión a nuestro Dios. Amado Dios, creo que tu palabra, Señor, nos ha caído a todos. Tu palabra ha confrontado, Señor. Qué fácil es criticar a los fariseos y escribas. Pero gracias, Señor Jesucristo, porque en su infinita sabiduría nos dice: cuídense del comportamiento de ellos, de aparentar, de vivir como aquellas personas que ustedes critican. Qué fácil es aparentar ser un buen esposo en este lugar. Qué fácil es aparentar ser la víctima en este lugar. Qué fácil es aparentar ser una buena esposa en este lugar. Qué fácil es aparentar ser un hombre, una mujer de fe, de oración, de piedad, de amor, amable en este lugar. Cuando tú sabes lo que se es en casa, con esa esposa, con ese esposo, con esos hijos. Cuando tú sabes lo que se es allí en secreto, en el cuarto, en el baño, en la oficina. Oh Dios, trata con este esposo, este varón, esta dama, esta madre, esta esposa, Señor, este joven, este muchacho, Señor, Señor del cielo. Seguimos orando a ti, Señor, y hacemos este compromiso.